Muy buenas, soy José Ramón Riera y ya sabes que estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy voy a contaros la historia del Producto Interior Bruto per cápita de España en relación con la Unión Europea y vais a ver cosas tremendamente interesantes que hasta a mí me han sorprendido alguna de ellas cuando he preparado esta presentación. Eh, la historia de la Unión Europea en este periodo de tiempo tiene muchos hitos importantes. En el 2002 nace el euro, en el 2007 tenemos el Tratado de Lisboa después del fracaso de la Constitución, del intento de aprobar una Constitución europea. En el 2008 entramos en una crisis financiera, en el 2012 Draghi tiene que salvar el euro. Y algún día quizá le dediquemos un tiempo a esa parte de la historia. Vamos entonces ahora a ver qué nos ha pasado con el Producto Interior Bruto per cápita, que no es otra cosa que, de alguna manera, la renta que tenemos los europeos en cada uno de los países. Esta era la situación en el año 2000. La media de la Unión Europea era de un PIB per cápita de 22.450 euros. Luxemburgo era con diferencia el país con mayor per cápita, con 72.000 euros ya en el año 2000. Dinamarca ocupaba la segunda posición y Países Bajos la tercera. Suecia muy cerquita y fijaros ya Irlanda, es decir, ya que ya había ido tomando posiciones desde el año 95 con respecto a qué tenía que hacer para hacer una transformación en todos los aspectos en su país, ya era el quinto PIB per cápita. Fijaros que Francia en el año 2000 ocupa la novena posición con 28.930 por delante de Alemania con 28.910, dado que Alemania venía de la absorción de la Alemania del Este, de la Alemania democrática que dependía de Rusia, y eso eh, obligó, bueno, pues a un esfuerzo económico, y al dividir por muchos más alemanes el PIB total, se quedó reducido de forma sustancial, de tal manera que Francia estaba en el año 2000 por encima de Alemania e Italia muy cerquita de Alemania con 27.430 euros. España con 21.460 euros era el país número 12 en PIB per cápita, ligeramente inferior a la media europea, exactamente en 990 euros. Polonia ocupa en aquellos momentos la posición 23 con 6.450 euros, y Bulgaria es la economía europea con menor PIB per cápita con 2.990, y fijaros, entre el primero y el último hay 24 veces de diferencia en PIB per cápita. Es decir, Luxemburgo, si divides Luxemburgo por 24, te va a dar el PIB per cápita de Bulgaria. Lo cual quiere decir que las diferencias entre los países pequeños que todavía no habían entrado en la Unión Europea en aquellos momentos y los grandes países, entre ellos fundadores de la Unión Europea, como es Luxemburgo, la diferencia del PIB per cápita es enorme. Bien, ¿qué pasa 22 años después y dónde estamos cada uno de nosotros? Bueno, en este periodo, el Luxemburgo se mantiene en cabeza con 83.940 euros de PIB per cápita. Fijaros que este PIB per cápita le convierte en uno de los países más importantes del mundo. En el año 2022, Luxemburgo está entre los 3 primeros países del mundo en PIB per cápita. Irlanda se coloca en la segunda posición en Europa con 77.490. Dinamarca queda en la tercera posición con 51.460, y Suecia sigue en la cuarta posición con 48.000 o 45.830. Alemania da un salto, supera
a Francia y pasa de la 10ª a la 9ª posición, y Francia pasa de la 9ª a la 10ª, cayendo Francia, perdiendo Francia poder, los franceses poder adquisitivo con respecto a los alemanes, que están en 35.860 contra 33.230 de los franceses. Italia sigue en la 11ª posición y España cae a la posición número 13, pero fijaros que mientras el PIB per cápita en Europa sube hasta 28.820, España se coloca en un PIB per cápita en el 2022 de 24.580. Y en el 2000, cuando nos faltaban 990 euros para estar en la media europea, resulta que en el 2022 nos hacen falta 4.240 euros para estar en la media. Es decir, España ha perdido tremendo poder adquisitivo en cuanto a los españoles, en cuanto al resto de la Unión Europea. Estábamos casi en la media en el año 2000 y de pronto caemos a 4.240 euros de diferencia con respecto a la media. Polonia sube un puesto, pero fijaros que el PIB per cápita crece de forma sustancial, lo veremos después. Bulgaria sigue siendo la última, pero fijaros, cuando estaba a 24 veces de Luxemburgo, ya está solo a 11,6 veces. ¿Esto qué quiere decir? Que el crecimiento que han tenido de capacidad adquisitiva los búlgaros es muy superior al crecimiento de la capacidad adquisitiva que han tenido los habitantes de Luxemburgo. Mientras que los españoles, el incremento de la capacidad adquisitiva es muy, muy pequeña. Veamos quiénes han sido los que más han crecido en valor absoluto, porque nos va a dar una idea mucho más clara de dónde estamos y dónde está la Unión Europea. Fijaros, la media de la Unión Europea ha supuesto un crecimiento de 6.370 euros. Bien, Irlanda crece en estos 22 años 44.210 euros sin su capacidad adquisitiva. Fijaros que solo el crecimiento de Irlanda comparado con el valor total de España es casi, su crecimiento es el doble que el valor de nuestra capacidad adquisitiva. Lo que crecen es casi 2 veces lo que nosotros nos ha costado 2022 años en crear. El segundo país que más crece es Suecia, el tercero Luxemburgo, pero como si os fijáis, muy lejos del crecimiento que ha tenido el país irlandés. Alemania ocupa la posición número 16 en crecimiento con 6.950 euros, ligeramente por encima de la Unión Europea. Francia ocupa la posición 22 con 4.300, inferior al crecimiento de la Unión Europea. Y España ocupa la 24 de 27 con un crecimiento de 3.120 euros, que es la mitad del crecimiento de la Unión Europea. Fijaros que los 3 peores países en crecimiento son, por este orden, Portugal, que necesita un rescate, Grecia, que necesitó un rescate, e Italia, que no tuvo un rescate, pero que se quedó a las puertas junto con España de tener que ser rescatada. Y el crecimiento del PIB per cápita de los italianos es solo en este periodo de 22 años de 430 euros. Sinceramente, me da la sensación que no es para estar satisfechos. Que Bulgaria en valor absoluto crezca más que España, crezca más que Portugal, que Grecia y que Italia, es para de verdad hacérselo mirar. Pero vayamos a la última de las
de las slides, porque aquí sí que de verdad nos vamos a quedar absolutamente anonadados. Disculpad, pero es que me está fallando la garganta. Bien, en porcentaje, ¿cuáles son los países que más crecen? Pues aquí los tenéis. Letonia, Lituania, Letonia y Bulgaria son los tres países que en porcentaje más crecen. Polonia es la sexta en mayor crecimiento, con un 126% de su PIB per cápita. Alemania es el 17º en crecimiento, con un 24%. Es decir, Países Bajos la 18ª con un 23,5%. Francia y España se desploman, mientras la Unión Europea en estos 22 años crece un 28%. Francia crece un 14,9% y España un 14,5%. Es decir, la mitad de lo que crece el PIB per cápita de la Unión Europea. Como veíamos, la que se con diferencia peor es Italia y Grecia es la penúltima. En cualquier caso, España entra en la lista de los tres peores del siglo XXI en crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita. Vamos a ver, esto es muy serio. Esto es muy serio. O sea, en este periodo de tiempo hemos tenido 4 presidentes. Aznar, que dejó su presidencia en el 2004, el 14 de marzo. Zapatero, que la deja a finales de diciembre del 2011. Rajoy, que la deja a finales de mayo, primeros de junio del 2018. Y nuestro amado presidente actual, que no sabemos cuándo la dejará, porque no tenemos ni idea, porque está agarrado al sillón, haciendo lo que haga falta. Bien, para saber en estos momentos cuál ha sido el peor de todos nuestros presidentes, habrá que hacer un estudio posterior, que me comprometo con vosotros a hacerlo. Conclusión. España es el tercer peor país de Europa en crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita. Es decir, si el Producto Interior Bruto es el valor de la riqueza que tiene un país, el per cápita es la capacidad de adquirir productos que tenemos los miembros de un país. Somos el tercer peor país de la Unión Europea en crecimiento en esa capacidad adquisitiva. Espero que hayáis entendido qué es lo que ha pasado y si es así, por favor, podéis darle un me gusta a este vídeo. Si de verdad os satisface lo que habéis visto, compartirlo por vuestras redes sociales, os lo agradecería mucho. Y en cualquier caso, dejad vuestros comentarios, los estudiaremos, los analizaremos e intentaré contestarlos lo antes posible. Y no te olvides. Estás en un canal que te cuenta cosas que no son fáciles de encontrar en ningún otro entorno ni en ningún otro sitio. Y ese canal es Si el gobierno lo permite.